Cuando vi al joven subir por la escalera con las herramientas en la mano, mi primer impulso fue cerrar la puerta y fingir que no estaba en casa. Pero no lo hice. Me quedé ahí, inmóvil, observando cómo su figura se acercaba con una naturalidad que me resultaba dolorosamente ajena. No era el miedo lo que sentí en ese momento. Fue otra cosa. Algo más íntimo, más profundo. Algo que había dormido dentro de mí durante años. No tenía miedo de que él supiera lo que estaba a punto de ocurrir, sino de que yo misma lo supiera. Su camisa blanca estaba manchada de polvo, sus dedos tenían la firmeza de quien trabaja con las manos, y sus ojos, tan jóvenes, tan transparentes, me miraron sin juicio, como si fuera normal que una mujer como yo se quedara sin palabras ante un chico como él. Quise apartar la mirada, decirle que se fuera, pero mi voz no salió. Lo dejé entrar. Lo observé mientras trabajaba en silencio, el martillo golpeando la madera como un metrónomo que marcaba algo más que el tiempo, una cuenta regresiva. Él no dijo casi nada, y yo tampoco. Pero todo estaba dicho. Cuando terminó, me miró y dijo, ¿algo más en lo que pueda ayudarte? Y por un momento, sentí que el aire se me iba. Pensé en mi marido, en nuestra cama sin arrugas, en nuestras cenas llenas de silencio. Y aún así, dije, no por ahora. Cerró la puerta suavemente, pero el sonido de esa cerradura fue como un disparo en el pecho. Porque 3 semanas después, aún puedo escuchar cómo sonaba ese clic. Aquel fue el comienzo. El momento exacto en que todo cambió. Y ahora, cuando estoy sentada aquí, viendo el mar y escuchando mi propia respiración, sé que ya no hay vuelta atrás. Pero antes de contarte cómo sucedió todo, dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo. Y respóndeme. Con sinceridad, ¿alguna vez sentiste que tu vida podía cambiar por una sola decisión, pero aún así seguiste adelante? La primera vez que desperté con la certeza de que algo andaba mal, fue un martes. No porque fuera un día especialmente distinto, sino por lo opuesto, era igual a todos los demás. Me levanté, me miré en el espejo del baño y vi mi rostro envuelto en esa luz blanca que solo las mañanas grises de ciudad pueden ofrecer. Estaba ahí, con la bata de siempre, el cabello recogido de forma funcional y el mismo gesto contenido en los labios. Mi reflejo no me sorprendía. Lo conocía tanto que ya no decía nada. Eso fue lo que me asustó. En la cocina, el café ya estaba hecho. Él lo había preparado antes de irse a caminar, como cada mañana desde que se jubiló. No lo hacía por detalle, ni por cariño. Era una costumbre. Lo dejaba servido en la cafetera, sin notas, sin palabras, sin aroma. Un líquido negro y caliente, funcional. Como nosotros, me senté frente a la ventana y vi la calle. Personas caminaban. Apresuradas, madres con mochilas, ancianos con bastones, jóvenes en bicicleta. Yo estaba en pausa. No tenía apuro ni destino. Él regresó 40 minutos después, sudado, con la frente arrugada por el sol. Me saludó con un buenos días, sin mirarme. Le respondí igual. Nos sentamos, comimos en silencio, como dos desconocidos. Compartiendo una mesa por obligación. ¿Tienes algo que hacer hoy? Me preguntó, sin levantar la vista del periódico. No. Tal vez limpie la despensa. Hace tiempo que no la ordeno, respondí. Está bien, fin del diálogo. 10 palabras. Casi siempre eran menos. Subí al cuarto, abrí el armario y empecé a sacar cajas, frascos, sobres vencidos. Mientras organizaba, encontré una foto vieja. Estábamos en la playa, él tenía el cabello aún oscuro, yo llevaba un vestido verde. Reíamos. ¿Cuándo fue la última vez que reímos juntos? No lo supe. No lo supe entonces. Ni ahora, después del almuerzo, salí a caminar. No lo dije, simplemente tomé el bolso y cerré la puerta. Caminé sin dirección, con los pies llevando mi cuerpo más que mi mente. Me detuve en una parada de autobús. Había una pareja de jóvenes discutiendo, riendo entre frases, tocándose sin pudor. Sentí una punzada, no de envidia, sino de ausencia. Me senté en el banco de metal y encendí mi celular. Sin motivo. Solo para tocar algo que respondiera, entonces. Ocurrió, un joven se acercó y me preguntó si sabía qué autobús pasaba por ahí. Tendría poco más de 20. Moreno, delgado, con un aire despreocupado. Le respondí, y cuando me levanté, una de las bolsas con pan que había comprado me cayó. Él se agachó de inmediato y me la entregó. Sus manos son muy bonitas, me dijo, sonriendo. No supe qué responder. Solo asentí, tomé la bolsa y me fui. Caminé rápido.
El corazón me latía como si hubiera corrido. No por él. Por mí. Porque esa frase, tan simple, tan inocente, me había tocado de una forma que no esperaba. No me la dijeron por cortesía. Ni por protocolo. Me la dijeron porque alguien me vio, esa noche, preparé la cena como siempre. Él comió en silencio, como siempre. Yo también. Pero por dentro, algo se había movido, dormimos espalda con espalda. Yo con los ojos abiertos. Pensando en lo que nunca había sucedido. Y en lo que quizás sí podía suceder, a la mañana siguiente, mientras él estaba en el baño, encendí la computadora. Busqué destinos cerca del mar. No lo hice por impulso, sino por una sensación profunda de urgencia. Necesitaba alejarme, aunque fuera por unos días. Respirar otro aire, sentir otro clima, escuchar otros sonidos que no fueran sus pasos o su respiración dormida. Encontré una pequeña casa en la costa, modesta, con jardín y ventanas grandes. No era lujosa. Era silenciosa. La reservé por 7 días. Luego, sin pensarlo más, compré los boletos de autobús. Ida, sin regreso todavía. Cerré la computadora, él salió del baño y me preguntó si quería más café. Le dije que no. Que iba a salir un momento. Él asintió, como siempre, subí al dormitorio y comencé a empacar. Ropa ligera, un libro, crema para el sol. No sabía bien qué llevar. No sabía bien por qué lo hacía, pero sí sabía una cosa. Si no me iba ahora, ya no lo haría nunca. Esa noche, cenamos nuevamente en silencio. Él no preguntó. Yo no ofrecí explicaciones. Ya todo estaba dicho, en todo lo que nunca decíamos. Me acosté temprano. Con la maleta lista al pie de la cama. Y por primera vez en años, sentí una ansiedad distinta. Como cuando tenía 20. Como cuando la vida aún parecía posible, y así comenzó todo. Con una bolsa de pan cayendo al suelo. Y una frase que todavía me resonaba en la piel: sus manos son muy bonitas. La noche antes del viaje casi no dormí. No por miedo, sino por la sensación de que algo finalmente se movía dentro de mí. Me levanté antes que él, preparé café sin hacer ruido y dejé una nota sobre la mesa. Vuelvo en una semana. Necesito respirar. No hubo firma, ni explicaciones. Solo esas palabras que para mí eran mucho más que un simple aviso. El taxi llegó puntual. Llevaba conmigo una maleta pequeña, lo justo para 7 días que no sabía cómo se desarrollarían. No estaba huyendo. No aún. Pero necesitaba poner distancia entre esa casa silenciosa y yo. Cuando el autobús arrancó y la ciudad comenzó a desdibujarse por la ventana, sentí por primera vez en años una punzada de libertad. No era alegría. Era una mezcla rara de ansiedad y alivio. Como si hubiera soltado algo muy pesado sin saber si podría vivir sin ello. El trayecto fue largo, pero no incómodo. Durante horas miré por la ventana sin pensar en nada en concreto. El paisaje cambiaba lentamente, de edificios grises a campos abiertos, de autopistas a carreteras secundarias. Con cada kilómetro, mi respiración se hacía más profunda. No. Llevaba auriculares. No necesitaba música. El ruido del motor y el murmullo de los pasajeros eran suficientes para mantenerme anclada a la realidad. Llegué al pequeño pueblo costero poco después del mediodía. El sol golpeaba con fuerza, pero el aire olía a sal y a madera vieja. La estación de autobuses era apenas una explanada con 2 bancos y un kiosco cerrado. Tomé un taxi hasta la casa que había alquilado. El conductor, un hombre mayor con acento local, apenas habló. Me dejó frente a una vivienda de fachada blanca, con ventanas de madera y un pequeño jardín enredado de bugambillas. La dueña, una mujer seca de rostro y palabras, me entregó las llaves sin demasiadas formalidades. Aquí no hay vecinos cerca, dijo. El agua caliente tarda en salir. Y cuidado con las gaviotas, roban comida. Asentí y entré. El interior de la casa era simple, pero limpio. Muebles de mimbre, cortinas claras, el suelo frío bajo mis pies. Dejé la maleta junto a la cama y abrí las ventanas. El aire marino entró con fuerza, agitando las cortinas como si celebraran mi llegada. Me senté un momento en el borde de la cama y cerré los ojos. No pensaba en él, ni en mí. Solo en que estaba sola. Y que eso no me asustaba. Pasé el resto del día organizando mis cosas y caminando por los alrededores. La playa estaba a 10 minutos, un tramo de arena dorada rodeada de pequeñas rocas. No había casi nadie. Me quité los zapatos y sentí la textura del suelo caliente y rugoso bajo los pies. El agua estaba fría, pero clara. Caminé bordeando la orilla, dejando que las olas me tocaran apenas los tobillos.
Era como si el mar supiera que yo no estaba lista aún para sumergirme. Al regresar, encontré una nota clavada en la puerta. Mañana. A las 9 paso a arreglar las ventanas. Él. No había número, ni nombre completo. Solo una letra. Supuse que sería el encargado del mantenimiento. Dejé la nota sobre la mesa sin darle demasiada importancia. A la mañana siguiente, me levanté temprano y preparé café. Me puse una camisa larga y fresca, recogí el cabello sin mucho esmero y me senté a leer en la terraza. A las 9 en punto, escuché pasos. El sonido de herramientas. Luego, un golpe suave en la puerta. Me levanté y abrí. Él era más joven de lo que había imaginado. Mucho más. Tendría poco más de 20 años. Vestía una camiseta blanca, gastada, y pantalones de trabajo manchados de pintura seca. Llevaba una caja de herramientas en una mano y un destornillador en la otra. Me saludó con un movimiento de cabeza, sin demasiada expresión. Vengo por las ventanas. Dijeron que se trababan con el viento. Le hice un gesto para que pasara. Caminó con confianza, como si conociera cada rincón. Fue directo hacia la sala y comenzó a trabajar en silencio. Yo regresé a la cocina y observé desde lejos. Sus movimientos eran precisos, sin torpeza ni duda. Sus manos, fuertes y seguras. Sus brazos, marcados por el sol y el esfuerzo. No le hablé. No era necesario. El martilleo contra la madera marcaba un ritmo constante, casi hipnótico. Él tampoco intentó iniciar conversación. Se limitaba a hacer su trabajo, revisando una ventana tras otra con paciencia. En un momento, me acerqué para dejarle un vaso de agua. Lo tomó sin mirarme. Gracias, murmuró. De nada, nuestros dedos se rozaron al pasarlo. Fue un contacto mínimo, pero lo sentí. Como una chispa. No eléctrica, sino interna. Una tensión extraña, inesperada. Me alejé de inmediato, intentando disimular la incomodidad que me había provocado sentir algo. Cuando terminó, me informó que volvería en 2 días para revisar las persianas exteriores. Asentí y le di las gracias. Salió sin más palabras, dejando tras de sí el eco de su presencia. Me senté en el sofá, aún con el vaso en la mano. Estaba tibio, pasaron las horas y no dejé de pensar en él. No por atracción, no todavía. Era otra cosa. Una presencia distinta. Una energía que había removido algo adormecido. La última vez que un hombre joven me había mirado así, con naturalidad, sin condescendencia ni deseo disfrazado, no podía recordarla. Esa noche, me costó dormir. Afuera, el sonido de las olas golpeando las rocas me recordaba que estaba lejos de casa. Que había cruzado una línea que no sabía si quería o podía deshacer. No era él. Era yo. Era lo que yo estaba sintiendo. Lo que ya no podía esconder. Ni disimular ni racionalizar. La verdad de estar viva. La verdad de haber sido vista, aunque fuera por un instante, como mujer. No como esposa. No como ama de casa. No como alguien que simplemente está. Al día siguiente, salí temprano a caminar. Compré pan en una panadería pequeña, saludé a los pocos vecinos que encontré en el camino y me senté en una plaza vacía a comer un trozo, sola. Me observe. Las manos, las mismas que él había rozado, y pensé en lo que había dicho aquel joven desconocido en la parada del autobús. Sus manos son muy bonitas. Sonreí, sin querer. Esa tarde, no hice nada productivo. No leí, no cociné, no organicé nada. Me tumbé en la cama con las ventanas abiertas y dejé que el viento me acariciara los tobillos. Cerré los ojos y me permití estar. Solo estar. En pausa. En presente. Cuando llegó la noche, encendí una vela en la terraza y me senté a escribir en una libreta vieja que había traído. No era un diario. No tenía fechas ni saludos. Solo palabras sueltas, frases inconexas. Silencio. Monos. Presencia. Viento. Cambio. No sabía qué quería decir con ellas. Solo sabía que necesitaba escribirlas. Como si al hacerlo, pudiera ir encontrando el hilo que unía todo lo que estaba comenzando a despertarse en mí. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer. El cielo todavía estaba cubierto por esa penumbra azul que precede al sol. El silencio era absoluto, salvo por el murmullo lejano de las olas rompiendo contra la costa. Me quedé acostada un momento, mirando el techo de madera, sintiendo la brisa fresca que entraba por la ventana abierta. El aire olía a sal y a humedad, pero también a algo nuevo. Algo que no podía nombrar. Me levanté sin encender la luz. Caminé descalza hasta la cocina y preparé café en silencio, escuchando cómo el agua empezaba a hervir.
Los sonidos eran distintos aquí, más suaves, más lentos, como si todo tuviera otro ritmo. Serví el café en una taza pequeña y salí a la terraza, donde el mar comenzaba a dibujarse en el horizonte. Mientras bebía, pensé en la nota que había dejado el día anterior. Vuelvo en una semana. La había escrito sin consultar, sin pedir permiso. Era la primera vez en muchos años que tomaba una decisión solo para mí, sin tener que justificarla. Eso, en sí mismo, ya era un cambio. Cuando el sol empezó a elevarse, fui a dar un paseo por la playa. No había nadie. El agua me saludó con un frío amable en los pies, y caminé por la orilla sintiendo como la espuma se deshacía entre mis dedos. Llevaba un vestido liviano, uno que no me había atrevido a usar en la ciudad. Allí nadie me conocía. Nadie me juzgaba. Volví a la casa alrededor de las 9. Al acercarme, vi que la puerta estaba entreabierta. No sentí miedo, solo una especie de tensión que se acumuló en mi pecho. Cuando entré, lo vi agachado junto a la ventana del comedor. Era él. El joven que había venido el día anterior a arreglar las ventanas. Llevaba una camiseta gris, empapada de sudor en la espalda, y los pantalones manchados de yeso. Me miró sin sorpresa, como si supiera que yo iba a llegar justo en ese momento. Se incorporó lentamente, limpiándose las manos con un trapo. Estaba revisando las persianas. Esta tenía el eje suelto, dijo señalando el marco. Asentí con la cabeza, sin decir nada. Me quedé de pie, observando cómo guardaba sus herramientas con cuidado. Sus movimientos eran tranquilos, como los de alguien que no tiene apuro. El sol entraba a través de la ventana abierta y formaba sombras nítidas en su rostro. Estuvo unos minutos más, revisando las bisagras, ajustando un par de tornillos. Yo lo seguía con la mirada, sin saber exactamente por qué. Tal vez porque su presencia ocupaba el espacio de una manera distinta. No era intrusiva, pero tampoco invisible. Cuando terminó, se volvió hacia mí. ¿Necesita que revise algo más? No. Iba a decir. Pero algo en mi interior, algo que no era lógico ni prudente, me hizo responder otra cosa. Usted conoce bien esta zona. Él asintió con una leve sonrisa. Nací aquí. ¿Hay algún sendero para caminar cerca del acantilado? Sí. Uno que va desde la vieja torre hasta la playa del norte. Es tranquilo. Poca gente. Lo miré, dudando un segundo. ¿Le molestaría mostrarme el camino mañana? No hubo sorpresa en su rostro. Solo esa misma calma con la que hacía todo. Claro. A las 8 está bien, asentí. Él guardó el resto de sus cosas, me dio las buenas tardes y se fue sin apuro. Cerró la puerta con cuidado. El clic de la cerradura fue suave, casi imperceptible, pero me quedó retumbando en los oídos. Pasé el resto del día en silencio. Caminé por el jardín, leí unas páginas de un libro que no lograba concentrarme en seguir, intenté escribir. Pero no encontré las palabras. Mi mente estaba ocupada por la imagen de sus manos ajustando los tornillos, por el tono tranquilo de su voz, por la manera en que me miraba sin juicio. Esa noche me acosté temprano, pero no logré dormir enseguida. Me di vuelta varias veces en la cama, sintiendo como mi cuerpo se tensaba sin motivo aparente. No era deseo. No todavía. Era otra cosa, una mezcla de inquietud y expectativa. De posibilidad. A la mañana siguiente me desperté antes del alba. Como el día anterior. Me vestí con calma, eligiendo algo cómodo pero diferente. Algo que no usaba en casa. No para él. Para mí. Para recordarme que aún podía sentirme distinta. Él llegó puntual, a las 8. Llevaba una mochila ligera y unas zapatillas gastadas. Me saludó con un gesto de cabeza y empezamos a caminar en silencio. El sendero bordeaba el acantilado, y desde ahí el mar parecía infinito. A lo lejos, las olas rompían contra las rocas. Y las gaviotas cruzaban el cielo como si no existiera otra realidad más que esa. Durante la caminata hablamos poco. Me dijo que su padre había sido pescador, que había crecido en ese pueblo, que no le gustaban las ciudades. Yo le conté que vivía en la capital, que estaba de visita, que necesitaba un respiro. No le conté más. No hacía falta, en un punto. El sendero se estrechó. Él fue delante y me ofreció la mano para ayudarme a bajar una pequeña pendiente. Dudé. Luego la tomé. Su mano era firme, cálida, segura. Al tocarlo, sentí algo recorrerme el brazo, una corriente leve pero reconocible. Algo se activó. No lo solté de inmediato, seguimos caminando. El sol ya estaba alto, y el calor empezaba a notarse en la piel. Él se detuvo cerca de una roca grande que daba sombra y me ofreció sentarnos un momento. Acepté. Nos sentamos sin hablar, mirando el mar. Sentí el impulso de decir algo.
No algo banal. Algo real. Pero no encontré las palabras. Él tampoco. Habló. Solo se quedó ahí, a mi lado, con la vista perdida en el horizonte. En algún momento nuestras piernas se rozaron, apenas. No fue accidental, pero tampoco intencional. Fue inevitable. Cuando decidimos volver, el silencio se mantuvo. No era incómodo. Era necesario. Como si ambos supiéramos que algo había cambiado, pero aún no sabíamos qué hacer con eso. Llegamos a la casa sin prisa. Él se despidió como había llegado, con un gesto tranquilo, sin dramatismos. Me dijo que volvería en un par de días para terminar de revisar una cerradura. Esa noche, escribí en mi cuaderno una sola frase: hay cosas que empiezan sin que uno lo decida. La dejé ahí, en medio de la página, como una verdad que no necesita explicación. Dormí profundo. Sin sueños. Con el cuerpo cansado pero ligero. Y al despertar, supe que algo en mí había cruzado un umbral. Uno del que ya no podía regresar. Al día siguiente, me desperté con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas delgadas, proyectando líneas doradas sobre las sábanas. Me quedé inmóvil unos minutos, respirando el aire marino que seguía flotando en la habitación. Sentía una quietud extraña en el pecho, como si el cuerpo supiera que algo había cambiado, aunque yo aún no lo hubiera nombrado. Me levanté. Sin prisa. Me duché con agua tibia, me vestí con ropa ligera y cómoda, y desayuné en la terraza con vista al jardín. Mientras sorbía el café lentamente, observaba cómo las hojas se movían al compás del viento, con esa cadencia tranquila que solo se encuentra en los lugares donde el tiempo parece no tener apuro. Él no vino ese día. Tampoco había dicho que lo haría. Pero algo en mí lo esperaba. No con ansiedad, ni con necesidad. Con curiosidad. Como quien aguarda una palabra pendiente. La ausencia me permitió observarme desde afuera, como si pudiera verme a través del cristal. Una mujer sentada sola, mayor, con los ojos un poco más abiertos de lo habitual. Decidí caminar hasta el pueblo. Llevaba una bolsa de tela y una lista de cosas que no necesitaba realmente, pero que me daban una excusa para moverme. Compré frutas frescas, pan aún tibio, y un pequeño ramo de flores silvestres que una anciana vendía en la esquina. No hablábamos mucho. Me gustaba ese silencio compartido con los extraños. Al regresar, encontré el jardín bañado de luz. Coloqué las flores en un jarrón que había en la cocina y abrí todas las ventanas. Quería que el aire circulara, que no quedara nada estancado. Ni en la casa, ni en mí. Pasé la tarde leyendo en voz baja, subrayando frases que resonaban de forma distinta. La lectura se volvía otra cuando una parte de mí estaba más atenta a los detalles. Me descubrí marcando palabras como despertar, resignación, latido, como si cada una revelara una grieta que recién ahora me animaba a mirar. A media tarde, sonó el timbre. Me levanté sin apuro, pero con el corazón ligeramente acelerado. Era él. Vestía igual que siempre, sencillo. Sin pretensiones. Cargaba una caja de herramientas y sostenía algo envuelto en papel marrón. Te traje esto, dijo, extendiéndome el paquete. Es para el marco de la puerta, crujía cuando pasabas. Pensé que podría molestarte, asentí y lo invité a pasar. No cruzamos muchas palabras. Él fue hasta la entrada, se agachó junto al marco y comenzó a trabajar. Yo me quedé de pie, observándolo. Desde la cocina. El sonido de los clavos, del martillo, del roce de la madera, llenaba el espacio como una especie de música rústica que me tranquilizaba. Cuando terminó, se incorporó con lentitud. Tenía la frente húmeda, y las manos marcadas por el polvo. Le ofrecí un vaso de agua. Lo aceptó y se lo tomó de un solo trago. Luego me miró por primera vez con detenimiento. No de forma invasiva. Con esa calma que parecía acompañarlo siempre. ¿Le molesta si me siento un momento? Negó con la cabeza. Se sentó en la silla junto a la ventana abierta. El silencio no era incómodo. Cada uno parecía tener un espacio dentro del otro, sin ocuparlo por completo. Yo me senté frente a él, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. No sabía bien qué decir. Pero no hacía falta. Era como si todo lo que no se había dicho aún estuviera flotando entre nosotros, esperando su turno. ¿Cómo está?, preguntó él después de un rato. No supe qué responder. Pensé en decir, bien, pero habría sido una mentira. Tampoco quería dramatizar. Así que simplemente contesté, distinta, asintió, como si comprendiera sin necesidad de más detalles. Este lugar tiene eso, dijo. Cambia a la gente, sin que se dé cuenta. Nos quedamos en silencio un rato más. Afuera, las gaviotas gritaban sobre el tejado. Adentro,
El aire se sentía denso, pero no sofocante. Era la densidad de lo que está por pasar. Me levanté para llevar el vaso a la cocina, y cuando regresé, él estaba de pie. Se acercó despacio, sin apuro, sin tensión. Nos detuvimos frente a frente, a muy poca distancia. Nos miramos. Yo respiraba con dificultad, no por temor, sino por algo más profundo, la certeza de estar al borde. No dije nada. Tampoco él. Solo nos quedamos así, mirándonos, y entonces, simplemente, nos acercamos, nos besamos. Fue un instante contenido en mil otros. Un momento breve, sin explicación. No hubo palabras después. Solo una mirada compartida que decía más que cualquier frase. Él dio un paso atrás, tomó su caja de herramientas y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió ligeramente y dijo: «Nos vemos pronto». Cerró la puerta con suavidad. Yo me quedé de pie, sintiendo el latido acelerado en el pecho, la piel más sensible, los sentidos agudos. No era euforia. Era conciencia. De mí misma. De mi cuerpo. De mi edad. De mis límites. Y de la decisión que acababa de tomar, aunque no supiera aún qué significaba del todo. Caminé hasta el espejo del pasillo. Me observé con atención. Los ojos brillaban de una forma que no veía hacía años. No por él. Por mí. Porque alguien me había visto. Y yo, por fin, también, me senté en la terraza con el cuaderno en el regazo. Escribí una frase, sin pensarlo: «Hoy fui más que lo que esperaba ser». Y mientras la tinta aún estaba fresca, sentí que algo dentro de mí se había abierto, no para otro. Para mí. Para lo que vendría. Para lo que ya estaba sucediendo. Al día siguiente desperté con el corazón agitado, como si aún estuviera dentro de ese instante que nos había unido la tarde anterior. La casa estaba en silencio, pero no era el mismo silencio de antes. Era un silencio distinto, cargado de algo que no podía nombrar. Como si las paredes hubieran escuchado, como si los muebles lo supieran todo. Me quedé un rato más en la cama, con los ojos abiertos, mirando el techo, sintiendo el peso de lo que había hecho y, al mismo tiempo, la ligereza que me envolvía. No era culpa, ni arrepentimiento. Era una mezcla extraña de vértigo y paz. Cuando finalmente me levanté, lo hice despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper esa delicadeza recién descubierta. Fui a la cocina, preparé café y lo tomé en la terraza, con el cuaderno abierto frente a mí. Escribí una sola frase: no pensé que aún pudiera temblar. Y lo dejé ahí, sin adornos. No lo vi en todo ese día. Y aunque una parte de mí lo esperaba, con una impaciencia que intentaba disimular, también sabía que su ausencia era necesaria. No para castigarme, ni para crear misterio, sino para dar espacio a lo que acababa de suceder. A lo que significaba. El beso no había sido una ruptura, ni una traición. Fue un despertar. Y como todo despertar, necesitaba tiempo para adaptarse a la luz. Salí a caminar por el sendero que ya conocía. La misma brisa, las mismas rocas, los mismos sonidos. Pero todo parecía diferente. Como si el paisaje, de alguna manera, respondiera a lo que yo sentía. Me senté en una roca frente al mar y cerré los ojos. El sol me daba en la cara y dejé que el calor me tocara sin miedo. Pensé en mi esposo. En su manera de tocarme, siempre con cuidado, como si tuviera miedo de romperme. En sus palabras, escasas, mecánicas. En las noches en las que yo fingía dormir para no tener que explicar que no quería nada. Ni siquiera contacto. Que no era rechazo hacia él. Era desconexión hacia todo. Volví a la casa con los pies cubiertos de arena y la piel tibia. Mi deshwai mi pies una battle liviana. Abrí las ventanas y dejé que el aire circulara por todas las habitaciones. Preparé algo sencillo de cenar y me senté a comer en silencio. No encendí la televisión. No llamé a nadie. No miré el teléfono. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, yo fuera suficiente. Esa noche me acosté temprano. El cuerpo me pesaba, no de cansancio, sino de intensidad. Me dormí escuchando el murmullo del mar, ese vaivén constante que empezaba a parecerse a mi respiración. Soñé con el mar, con pasos en la arena, con miradas que no decían nada pero lo decían todo. A la mañana siguiente lo vi desde la ventana. Estaba en el jardín, agachado, revisando unas herramientas. No hizo ruido. No llamó a la puerta. Simplemente estaba ahí. Como si su presencia no necesitara anunciarse. Salí sin decir nada. Él levantó la vista y me miró con esa calma suya, que empezaba a ser peligrosa. No dijo hola, ni preguntó cómo estaba.
Solo se puso de pie y me ofreció una sonrisa leve, contenida, sin pretensión. Voy a terminar lo de la cerradura hoy, dijo mientras se limpiaba las manos en un trapo asentí. Caminamos juntos hacia la entrada. Yo iba delante, sintiendo su sombra detrás de mí. Entró a la casa como si ya la conociera, sin pedir permiso, pero sin invadir. Se agachó junto a la puerta y comenzó a trabajar. Sus movimientos eran los mismos, seguros, precisos. Pero algo había cambiado. Yo lo miraba distinto. Y él lo sabía, no hablábamos, pero el silencio se sentía lleno. Cada sonido del metal contra la madera era una frase no dicha. Cada respiración, una pregunta. Cuando terminó, se levantó lentamente, se sacudió el polvo de las manos y me miró. Está mejor. No supe si se refería a la cerradura, a la casa o a mí. Tal vez a todo. Tal vez a nada. Respondí con un simple sí, que cargaba todas las respuestas posibles. Él dejó las herramientas en el suelo y se quedó de pie, frente a mí. No había distancia física, pero tampoco urgencia. Era un momento suspendido, como una fotografía. Y en ese instante, supe que algo más estaba por suceder. Algo que venía construyéndose en cada mirada, en cada silencio, en cada palabra no dicha. No hablamos del beso. No lo mencionamos. No lo analizamos. No hicimos que perdiera su valor convirtiéndolo en tema. Estaba ahí, entre nosotros, latiendo como una presencia invisible. ¿Quiere caminar? Preguntó de pronto. Asentí. Salimos de la casa y fuimos hacia el sendero del acantilado. Caminamos sin prisa. El viento era más fuerte ese día, y el mar golpeaba con más fuerza. Era como si todo estuviera más vivo. Yo también. No hablábamos, pero nuestras sombras se tocaban. Nuestros pasos estaban sincronizados. Nos detuvimos en una curva del camino, donde se podía ver toda la costa. Nos sentamos sobre una piedra grande, aún caliente por el sol. Él me ofreció una botella de agua y bebimos por turnos. Cada gesto era simple, cotidiano. Pero estaba cargado de una intimidad nueva, sin nombre. Pasamos largo rato ahí, sin decir casi nada. Hasta que él, con la vista fija en el horizonte, murmuró: hay cosas que uno no planea. No respondí. Porque lo sabía. Porque estaba de acuerdo. Porque yo también estaba ahí por algo que no había planeado. Regresamos a la casa al atardecer. El cielo estaba teñido de naranja y el aire olía a sal y tierra húmeda. En la puerta, él se detuvo. No entró. No pidió nada. Solo me miró. Nos vemos mañana, dijo, y se fue. Yo entré a la casa con la sensación de haber vivido algo importante. No extraordinario, ni espectacular. Pero sí verdadero. Y eso, para mí, era más que suficiente. Esa noche escribí: no sé a dónde me lleva esto. Pero sé que no quiero regresar aún. Y por primera vez, esa frase no me dio miedo. Me dio fuerza. Me desperté con el sonido de la lluvia golpeando suavemente las tejas. Era la primera vez que llovía desde que había llegado, y ese sonido me trajo una nostalgia inesperada. Durante años, la lluvia en casa había significado encierro, silencio compartido, tardes largas mirando por la ventana sin decir nada. Pero esa mañana era distinta. La lluvia no se sentía como una cárcel, sino como una tregua. Como si el mundo me estuviera ofreciendo una pausa, un espacio íntimo para respirar sin apuro. Me envolví en una manta delgada y bajé descalza a la cocina. Preparé el café con movimientos lentos, saboreando cada gesto, cada aroma. Abrí la puerta que daba al jardín y me senté bajo el alero, mirando cómo el agua caía sobre las hojas, limpiando todo. La tierra olía más fuerte, más viva. Respire hondo. Sentí que algo dentro de mí también se estaba limpiando. No sabía si él vendría ese día. La lluvia quizás había cambiado sus planes. Pero no me sentía impaciente. Tampoco tranquila. Estaba suspendida, como la bruma que flotaba sobre las plantas mojadas. Consciente de que el equilibrio era frágil, de que cualquier paso en falso podía romper esa calma que tanto me costaba entender, pasé la mañana leyendo, aunque no recordaba casi nada de lo que leía. Mis pensamientos iban y venían, desordenados, atrapados entre la memoria y el deseo. Pensaba en él. En su voz pausada, en su forma de mirar sin invadir, en la naturalidad con la que se movía por mi espacio. Pero también pensaba en mi esposo. En cómo me tocaría la espalda por rutina al pasar detrás de mí. En cómo, durante años, supe exactamente qué palabras iba a decir antes de que abriera la boca. La familiaridad puede ser un abrigo, pero también puede ser una soga suave que aprieta con el tiempo. Al mediodía, preparé algo sencillo de comer. No tenía hambre,
pero necesitaba mantener una rutina, aunque fuera mínima. La comida era una forma de anclarme, de recordarme que seguía viva, que tenía cuerpo, que existía. A media tarde, mientras limpiaba la mesa, escuché que alguien llamaba a la puerta. Mi corazón dio un salto, sin que pudiera evitarlo. Caminé hasta la entrada y lo vi, empapado, con el cabello pegado a la frente y la ropa oscura por la lluvia. Sostenía una bolsa plástica con algo envuelto en papel. Pasé por la panadería, dijo. Pensé que tal vez le apetecía algo dulce, lo dejé entrar sin decir palabra. Él se sacudió el agua en la entrada, se quitó los zapatos y dejó la bolsa sobre la mesa. Sacó de ella 2 trozos de tarta de manzana envueltos en servilletas. Estaban recién hechas, agregó. Calenté agua para té y serví las porciones en platos pequeños. Nos sentamos frente a frente, como si aquello fuera lo más natural del mundo. Comimos en silencio, escuchando la lluvia repicar contra los vidrios. Él miraba hacia afuera de vez en cuando, como si estuviera midiendo el ritmo de la tarde. ¿Siempre le gustó la lluvia? Preguntó de pronto. Asentí. Me recuerda que todo puede limpiarse. Él no respondió. Pero su mirada cambió. Algo en ella se volvió más blando, más íntimo. Como si esa simple frase hubiera abierto una puerta. Después del té, me ayudó a cerrar una de las ventanas del cuarto que se había soltado con el viento. Subimos juntos. Yo iba delante, él detrás. Sentía su presencia, su respiración. El cuarto tenía la cama deshecha, la manta que había usado por la mañana aún enredada sobre las sábanas. Él no dijo nada al entrar. Se agachó junto a la ventana, ajustó los cerrojos, y se quedó ahí un momento, en cuclillas, como si no supiera si debía levantarse. Me acerqué para sostener la madera mientras él ajustaba un tornillo. Nuestras manos se tocaron. Por accidente. O tal vez no. Fue apenas un roce, pero suficiente para que el silencio se volviera más denso. No lo miré. No necesitaba hacerlo. Sabía que él también lo había sentido. Terminó su trabajo sin decir nada más. Nos quedamos de pie, a poca distancia. Afuera seguía lloviendo, pero dentro todo estaba en pausa. Yo respiraba con lentitud. Sentía que el momento se extendía como un hilo delgado, a punto de romperse. Él dio un paso hacia atrás. Creo que ya está todo en orden, asentí. Lo acompañé hasta la puerta. No hubo palabras de más. No era necesario, gracias por él. Dijo, y se fue. Cerré la puerta despacio. Me apoyé contra ella y cerré los ojos. Mi cuerpo vibraba, como si hubiera atravesado una tormenta más fuerte que la de afuera. No sabía qué nombre darle a eso que crecía dentro de mí. No. Era solo atracción. No era deseo. Era algo más profundo, más oscuro y luminoso a la vez. Era la sensación de estar viva. Otra vez, esa noche escribí mucho. Llené varias páginas. No con frases poéticas, ni con confesiones. Escribí hechos. Sensaciones. Imágenes. El sonido de la lluvia, el olor del té, el calor de su mano al rozar la mía. No buscaba entender. Solo dejar constancia. Para mí. Para no olvidarlo, dormí poco. Me desperté varias veces durante la noche, escuchando la lluvia que aún no cesaba. Pero no me molestó. Era como una compañía. Como si el mundo me estuviera abrazando sin palabras. Al amanecer, cuando el cielo empezó a aclararse, supe que algo estaba por cambiar. No sabía qué. No sabía cómo. Pero lo sentía. Muy dentro. Como cuando una corriente subterránea comienza a moverse, lenta pero imparable. Y una parte de mí ya no quería detenerla. El cielo amaneció despejado después de la lluvia. El aire tenía ese olor especial que solo queda tras una tormenta, limpio, húmedo, como si el mundo se hubiera lavado durante la noche. Me levanté con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de liviandad y tensión. Sabía que algo estaba por romperse, pero aún no sabía si dentro de mí, o fuera, no tenía un plan para ese día. Ni tareas, ni obligaciones, ni visitas programadas. Era uno de esos días suspendidos que la vida a veces regala como advertencia. Un día que no se parece a los demás. Que no tiene ruido, ni prisa, ni rumbo. Me vestí despacio, eligiendo un vestido que no usaba desde hacía años. No porque fuera especial. Simplemente, porque me recordaba a una versión antigua de mí. Una que casi había olvidado. Desayuné sin hambre. El café estaba más amargo que de costumbre. El pan, demasiado blando. Aún así, comí, como quien respeta. Un ritual que no entiende pero que necesita seguir. Salí a caminar por la playa, descalza, dejando que la arena húmeda se pegara a mis pies.
Había pocas personas, la mayoría en silencio, como si también supieran que ese día no era como los otros. Me senté en una roca y me quedé observando el horizonte. El mar estaba en calma, apenas con pequeñas olas rompiendo suavemente en la orilla. Ser los ojos y respirar hondo. Sentí el sol en el rostro, el viento en el cabello. Me concentré en eso, en el presente. En lo único real que tenía. Volví a la casa cerca del mediodía. La encontré como la había dejado, intacta. Entré y me senté en la mesa, sin hacer nada. No tenía ganas de leer, ni de escribir, ni de ordenar. Solo quería estar. Centerme. Entenderme. Fue entonces cuando lo vi. A través de la ventana, acercándose por el sendero. Llevaba ropa clara, una mochila colgando del hombro y una expresión tranquila, como siempre. No golpeó. No llamó. Solo. Se detuvo frente a la puerta y esperó. Me levanté y le abrí, no dije nada. Tampoco él. Nos miramos unos segundos que parecieron más largos de lo que eran. Luego, con un gesto casi imperceptible, me preguntó si podía pasar. Me hice a un lado y lo dejé entrar, caminó hacia la sala y se sentó en la silla junto a la ventana. Yo. Lo seguí y me senté frente a él. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era denso. Cargado. Como si ya no pudiéramos disimular nada, pensé mucho, dije, rompiendo por fin la quietud. No sobre lo que pasó, sino sobre lo que está pasando. Él asintió con suavidad, sin decir palabra. No sé si estoy lista para cruzar ciertas líneas. Pero sé que ya crucé otras, continué. Y eso, en sí, ya lo cambia todo. Él me miró con una calma que dolía. No era pasividad. Era aceptación. No vine a pedirte nada, dijo finalmente. Solo quería estar aquí. Un rato. Sus palabras no llevaban intención oculta. No buscaban provocar ni reclamar. Solo ser. Como si su sola presencia bastara. Y, en parte, así era. Nos quedamos un rato así. Sin hablar. Sin movernos. Como si estuviéramos en una escena suspendida en el tiempo, donde nada debía resolverse. Donde lo único importante era compartir el mismo aire. Después de un rato, se levantó. Caminó hasta la ventana y miró hacia afuera. ¿Te gustaría salir esta noche?, preguntó. Solo a caminar. A ver las luces del puerto. La propuesta era simple, casi inocente. Pero en mi interior se sintió como un vértigo. Como un salto. Aún así, asentí. Sí. Me gustaría. Él sonrió. No una sonrisa amplia. Una de esas que apenas curvan los labios, pero que iluminan la cara entera. Paso por ti a las 8, dijo, y se fue. Pasé el resto del día en una especie de espera silenciosa. No de ansiedad. De preparación. Como si estuviera afinando algo dentro de mí. Me bañé, me peiné con más cuidado del habitual. Me maquillé apenas, solo lo justo para reconocerme en el espejo. Elegí ropa con intención. No para seducir. Para sentirme present. Viva. Capaz. Cuando llegó la hora, ya estaba lista. No me sentía nerviosa, pero sí distinta. Como si todo lo vivido en los últimos días me hubiera colocado frente a una versión de mí misma que no conocía, pero que me resultaba extrañamente familiar. Él llegó puntual. Vestía sencillo, como siempre. Pero esa noche había algo en su postura, en su forma de mirarme, que me hizo entender que también para él era un momento distinto. Caminamos por el pueblo iluminado por faroles anaranjados. Las calles estaban tranquilas. La mayoría de las tiendas cerradas. El mar se oía a lo lejos, como un susurro constante. No hablamos mucho. Solo lo necesario. Lo suficiente. A veces las palabras sobran. Nos detuvimos en un mirador, donde se veía todo el puerto. Las luces reflejadas en el agua temblaban como si tuvieran vida propia. Nos sentamos en una banca de madera, uno al lado del otro, sin tocarnos. Yo tenía las manos apoyadas sobre las piernas. Él, los brazos cruzados. A veces me pregunto si esto es real, murmuré. Si no estoy imaginando todo, es real, respondió él, sin mirar. Lo que pasa es que estás acostumbrada a no sentir su phrase me atravesó. Porque era cierta. Porque me dolía. Porque lo sabía desde hacía tiempo, pero no me había atrevido a admitirlo. Nos quedamos allí un buen rato. En silencio. Escuchando el puerto, viendo cómo la noche caía por completo. Luego caminamos de regreso, más despacio, como si quisiéramos prolongar lo inevitable. Cuando llegamos a la casa, me detuve en la puerta.
Él también, nos miramos, y entonces, sin palabras, sin preguntas, sin pactos, entendimos, esa noche, simplemente, nosotros pasamos la noche juntos desperté con la luz entrando tímidamente por las rendijas de la persiana. Durante unos segundos, no supe dónde estaba. El techo no me era familiar, ni el colchón bajo mi cuerpo, ni el olor que flotaba en el aire. Luego, poco a poco, todo volvió a mí. No como un recuerdo, sino como una certeza física. Estaba en la misma cama. En la misma casa. Pero todo era distinto, él ya no estaba. El otro lado de la cama estaba frío, pero las sábanas aún conservaban la huella de su cuerpo. Me incorporé despacio, sin prisa. Sentía el cuerpo pesado, pero no agotado. Más bien lleno. Como si durante la noche se hubiera completado un ciclo que ni siquiera sabía que estaba incompleto. Me senté al borde de la cama con los pies descalzos sobre el suelo de madera. Miré mis manos, mi piel, mis rodillas. Todo seguía ahí, intacto. Pero yo ya no era la misma. Había una calma profunda dentro de mí, mezclada con algo que no sabía si era tristeza, alivio o simplemente una forma nueva de estar en el mundo. Me envolví en una manta y caminé hasta la cocina. Preparé café en silencio, escuchando cada burbujeo del agua como si fuera parte de una música lejana. No tenía hambre, ni urgencia. Solo esa sensación de que el tiempo, por unas horas, se había suspendido. Sobre la mesa encontré una nota escrita con letra firme, sencilla, gracias. Pork and Fire. No hace falta decir nada. Estoy cerca. No había firma. And I promises. Ni preguntas. Solo eso. Y fue suficiente. Tomé la taza de café y me senté en la terraza, frente al jardín aún húmedo por el rocío. La mañana era fresca, pero no fría. Las flores comenzaban a abrirse lentamente y los pájaros cantaban sin demasiada convicción. Era un día cualquiera. O al menos lo parecía. Me quedé allí mucho tiempo, sintiendo el aire en la cara, el calor del café en las manos, el eco de la noche anterior en cada parte de mi cuerpo. No había remordimiento. Tampoco euforia. Era algo más sereno. Como si una puerta se hubiera abierto y yo no tuviera prisa por ver qué había al otro lado. Pensé en mi esposo. En su silencio habitual. En la forma metódica en que se acercaba a mí sin realmente verme. En todas las veces que compartimos la misma cama sin tocarnos, sin hablarnos, sin reconocernos. No era culpa, ni odio. Era distancia. Una que habíamos construido sin darnos cuenta, ladrillo por ladrillo, a lo largo de los años. Y ahora, de pronto, yo estaba del otro lado del muro. El resto del día transcurrió en calma. No salí. No lo vi, no lo llamé. Él tampoco. Y eso, lejos de inquietarme, me dio una extraña sensación de libertad. Como si ambos entendiéramos que no se trataba de una cadena, sino de una elección. Que lo que había pasado no necesitaba definirse, ni clasificarse, ni encerrarse en palabras. Por la tarde me dediqué a ordenar algunos cajones que no había tocado desde que llegué. Encontré cosas sin importancia, papeles, botones sueltos. Una bufanda olvidada. Pero también descubrí una libreta pequeña que no recordaba haber traído. La abrí. Estaba vacía. En la primera página escribí, hoy elegí. No sé qué. Pero elegí. Cerré la libreta y la guardé de nuevo. Al caer la noche, decidí salir a caminar. El cielo estaba despejado y el aire era fresco, con ese aroma a sal y tierra que siempre me había reconfortado. Caminé por las calles tranquilas del pueblo, saludando con la cabeza a los pocos que me cruzaban. Nadie me conocía. Nadie esperaba nada de mí. Y eso, de algún modo, me protegía. Me detuve frente al pequeño muelle. El mar estaba sereno, casi inmóvil. Las luces del pueblo se reflejaban en el agua como hilos dorados que temblaban al menor movimiento. Me senté en una banca y respiré hondo. No esperaba que él apareciera. Ni lo deseaba. Solo quería estar ahí. Conmigo. Con todo lo que era y con todo lo que aún no entendía. Recordé la primera vez que me sentí invisible. No fue un momento exacto. Fue una suma de gestos pequeños, una conversación ignorada, una caricia evitada, una mirada vacía. Y luego, con el tiempo, esa invisibilidad se volvió parte de mí. Como una capa que me cubría por completo. Hasta ahora, volví a la casa cuando ya era tarde. Encendí una lámpara tenue en el salón y me preparé una infusión. Me senté con el cuaderno en el regazo y escribí sin detenerme. No frases poéticas ni reflexiones profundas. Escribí lo que sentía, sin filtro, como saliera.
Palabras sueltas, a veces confusas, a veces precisas. Pero todas mías. Cerré el cuaderno y apagué la luz. Me fui a la cama con el cuerpo relajado y la mente en paz. No sabía qué pasaría después. No sabía si volvería a verlo, si regresaría a casa, si podría mirarme al espejo sin juzgarme. Pero había algo dentro de mí que ya no podía volver atrás. Me recosté y miré el techo. Escuché los grillos afuera, el crujido leve de la madera, el latido de mi propio corazón. Y pensé, con una serenidad que no conocía, ya está. Porque, por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba nada más. Esa mañana no hubo brisa. El mar estaba quieto, como si también él guardara silencio ante lo que estaba por suceder. Me desperté temprano, sin necesidad de alarma, sin cansancio. Dormí profundamente, pero no soñé. O al menos no recordaba haber soñado. Solo sentí una especie de vacío calmo, como si todo lo que debía removerse ya lo hubiera hecho. Me levanté con lentitud. Desayuné poco. Me vestí sin pensarlo demasiado. Tomé una blusa blanca y unos pantalones livianos. El día se presentaba claro, tibio, con una de esas luces que no proyectan sombra. Tenía la sensación de que algo se cerraba. No como una pérdida, sino como un final necesario. Miré alrededor de la casa. Todo estaba en su lugar. La mesa limpia, la cama tendida, los platos guardados. El cuaderno descansaba sobre la mesita del salón, con un marcador en la última página escrita. Estoy lista, decía. No sabía para qué. Pero lo sentía con una convicción que no necesitaba explicación. Salí a caminar sin destino fijo. Recorrí el sendero que bordeaba el acantilado. Me detuve en el mismo lugar donde lo habíamos hecho juntos días atrás. El mar seguía allí, inmutable, el mismo. Pero yo no. Me senté un momento en la piedra y observé cómo el sol reflejaba pequeños destellos sobre el agua. Recordé su voz, sus gestos, su manera de observar sin juzgar. Recordé también mis silencios, mis dudas, mi resistencia inicial. No me arrepentía. Ni de lo que había sentido, ni de lo que había hecho. Pero tampoco sentía que debía quedarme allí. Había algo dentro de mí que empezaba a empujarme hacia otro lugar. No físico. Más bien una decisión. Una dirección. Volví a la casa al mediodía y preparé una valija pequeña. No llevaba mucho, un par de mudas, el cuaderno, un libro. El perfume que apenas había usado en estos días. No era una huida. Tampoco un regreso. Era un movimiento. Escribí una nota breve y la dejé sobre la mesa. Gracias por todo. Me voy a buscarme. Y si ya no estoy cuando vengas, no es porque no quise quedarme. Es porque ahora necesito seguir. No sabía si él pasaría. No sabía si leería esas líneas. Pero necesitaba escribirlas. Llamé a un taxi y pedí que me llevaran a la estación. El conductor, un hombre mayor de rostro amable, no preguntó nada. Condujo en silencio, respetando el aire denso que me rodeaba. Al llegar, pagué y me bajé sin mirar atrás. En la estación había gente. No demasiada. Familias, mochileros, parejas mayores. Cada uno en su mundo. Compré un billete para el próximo autobús hacia la ciudad. No era un destino definitivo. Solo un punto de transición. Me senté en una de las bancas, con la valija a mis pies y el billete entre los dedos. El tiempo pasaba lento, pero no dolía. Observaba a la gente, imaginando historias en sus miradas. Algunos parecían tristes, otros ansiosos, otros simplemente agotados. Yo no sabía cómo me veía. Pero por dentro me sentía clara. Lúcida. Entera. Cuando anunciaron el autobús, me levanté despacio. Caminé hacia el andén con paso firme. Subí, elegí un asiento junto a la ventana y me acomodé. El motor arrancó. El pueblo comenzó a alejarse poco a poco, desdibujado por el cristal. No lloré. No lo necesitaba. Durante el trayecto, pensé en lo que me esperaba. No tenía respuestas. Ni planes concretos. Solo una certeza. No podía seguir ignorando lo que era, lo que quería, lo que aún podía construir. Pensé en mi esposo. En la conversación pendiente. En los silencios acumulados. En la posibilidad de mirarnos otra vez, pero desde otro lugar. No sabía si lo lograríamos. Tampoco si lo deseaba. Pero sabía que ya no estaba dispuesta a vivir en automático. Que no podía seguir fingiendo que bastaba con estar. El autobús llegó a la ciudad al caer la tarde. Me vaya con la valija en mano, respire hondo y busca un taxi. No fui directamente a casa. Me hospedé en un pequeño hotel del centro. Solo por una noche. Necesitaba una escala.
Un espacio de respiro entre lo que había sido y lo que vendría. Esa noche, en la habitación silenciosa, abrí el cuaderno y escribí: ya no soy la misma. Y eso, aunque asusta, me da esperanza. Apag la luz. Mi recost. Ser los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, sin miedo a lo que el día siguiente traería. Porque, finalmente, era yo quien había elegido ese camino. Y esa elección, aunque incierta, era mía. Amanecí temprano, aunque la habitación seguía oscura. La ciudad aún dormía tras la ventana del pequeño hotel, y yo me sentía suspendida entre dos mundos. No estaba segura de cuál me pertenecía. El cuerpo seguía reposando, pero mi mente ya no podía volver atrás. Era la última mañana antes de regresar. O al menos, eso había decidido la noche anterior. Me senté en la cama con los pies descalzos tocando la alfombra áspera. El aire estaba cargado de esa humedad silenciosa de los lugares donde la vida pasa sin apuro. No tenía prisa. No tenía miedo. Solo una especie de certeza silenciosa. Debía cerrar este ciclo, de una forma u otra. Desayuné sola en el comedor del hotel. Una taza de café con leche, un trozo de pan tostado y un poco de fruta. No sabía a mucho. Todo tenía gusto a transición. A despedida. A punto final. Observé a los otros comensales, una pareja mayor que no se miraba, una mujer joven con auriculares, un hombre que hojeaba un diario sin realmente leerlo. Me vi reflejada en todos ellos, en diferentes momentos de mi vida. Y sin embargo, por primera vez, no me sentí nadie más. Me sentí yo. Tomé un taxi hasta la casa. La nuestra. O la que había sido. El trayecto fue corto, pero dentro de mí se hizo largo. Miraba por la ventana como quien atraviesa una película. Reconocía las calles, los negocios, los árboles, pero todo tenía un tono más opaco, como si ya no encajara del todo en esa escenografía. Cuando llegué, dudé antes de tocar el timbre. Tenía las llaves, pero me pareció que anunciarme era una forma de respeto. De pedir permiso para volver, aunque no supiera si quería quedarme. Esperé unos segundos. Luego, la puerta se abrió. Él estaba allí. Igual. Exactamente igual. Con la misma camisa de siempre, el mismo gesto sobrio, el mismo modo de inclinar. La cabeza Alverm. No dijo nada. Yo tampoco. Nos miramos unos segundos que se sintieron más largos de lo que fueron. Luego, me hizo a un lado para que pasara. Entré con paso lento. La casa olía a lo mismo, a café, a madera, a costumbre. Nada había cambiado. Ni los muebles, ni el orden, ni la luz entrando por las ventanas. Pero yo sí. Y eso lo sentía en cada rincón, como si mi cuerpo no lograra adaptarse del todo al espacio. Nos sentamos en la cocina. Frente a frente. 2 tazas sobre la mesa, aunque solo una tenía café. Él me preguntó si quería. Negu con la cabeza. El silencio se volvió denso, pero no incómodo. Había mucho por decir, pero ya no urgía decirlo. Todo estaba ahí, suspendido entre nosotros. Fui yo quien habló primero. Solo necesitaba irme para escucharme, dije con voz suave, sin dramatismo. Él asintió. Miraba su taza, no mis ojos. Lo noté, respondió. Algo cambió en ti. Esa frase, tan simple, me atravesó. Porque era cierta. Y porque, por primera vez en años, él la decía con una honestidad que no venía del reproche, sino de la observación. ¿Estás enojado? Pregunté. No, contestó casi de inmediato. Estoy triste. Pero no enojado. Nos quedamos callados un momento. El reloj de la cocina marcaba su tic-tac con una insistencia insoportable. Me sorprendió pensar que no lo había escuchado en años. ¿Había dejado de funcionar y alguien lo arregló? ¿O simplemente me había vuelto sorda al tiempo? No vine a darte explicaciones, continué. Pero sí a decirte que no fue por odio. Ni por desprecio. Ni por traición. Fue por mí. Él levantó la vista y me miró por fin. No con dureza. Con una especie de cansancio tierno, como si por fin comprendiera algo que había querido negar durante demasiado tiempo. Yo también me perdí, dijo. No sé cuándo. Pero lo hice. No hubo llanto. Ni acusaciones. Ni escenas. Solo 2 personas. Reconociendo lo que ya sabían, que se habían alejado tanto que ahora no sabían si podían volver. No te voy a preguntar si estuviste con alguien, añadió él, después de un rato. No necesito saberlo. Solo quiero saber si todavía quieres estar aquí. La pregunta era justa. Clara. Y en ese instante entendí que no debía responderla aún. Que no podía. Que lo justo era reconocer que no lo sabía. Quiero saberlo, respondí.
Pero aún no lo sé, él asintió de nuevo. Se levantó, recogió su taza y la llevó al fregadero. Luego volvió a sentarse. Me miró con una calma que no recordaba haberle visto nunca. Puedes quedarte. El tiempo que necesites, esas palabras, tan simples, me devolvieron algo que no sabía que había perdido, el derecho a decidir sin presión. A pensar sin miedo. A quedarme sin sentir que debía pagar por ello. Pasé esa noche en la casa. Dormí en la habitación de huéspedes. No por distanciamiento, sino por respeto. Me acosté temprano. No dormí enseguida. Miré el techo, igual al de siempre, pero distinto en su significado. Tenía la mente llena de pensamientos, pero el cuerpo liviano. Por la mañana, preparé el desayuno para los dos. Como solía hacer años atrás. Él se sentó a la mesa sin decir palabra. Comimos en silencio, pero no con frialdad. Era un silencio nuevo, honesto. El de quienes no tienen respuestas, pero tampoco quieren mentir. Durante los días siguientes, compartimos la casa como dos compañeros de viaje que se reconocen, pero que no se apresuran a nombrar el vínculo. A veces hablábamos. A veces no. A veces cocinábamos juntos. A veces cada uno comía por su cuenta. Había espacio. Había aire. Yo seguía escribiendo en mi cuaderno. Cada noche, una frase distinta. A veces una sola palabra. Otras veces una reflexión larga. Estoy volviendo. Pero no a ti. A mí. No me arrepiento. Me observo. El amor también es saber cuándo soltar. Un domingo por la mañana, él me encontró sentada en el jardín. Tenía una taza de té entre las manos y el cuaderno sobre las rodillas. Se sentó a mi lado sin hablar. Miramos juntos las plantas. El cielo claro, los pájaros que cruzaban de un árbol a otro. No sé qué va a pasar, dije al cabo de un rato. Yo tampoco, contestó. Nos quedamos ahí. Sin decisiones. Sin presiones. Solo estando, y en ese estar, sin exigencias ni expectativas, entendí que quizá ahí estaba la clave. No en resolver todo. No en volver a lo que fue. Sino en permitirnos ser quienes somos ahora. Aunque eso nos lleve por caminos distintos. Esa fue la última entrada de mi cuaderno. Quizás no vuelva a ser la misma. Pero tampoco quiero. Porque ahora sé que puedo elegir. Y eso lo cambia todo. Bye.